falopio, la vagina son partes genitales internos, sí, ahí todos ellos son internos. Verdadero. El monte de Venus, los mayores, labios menores, la línea de Hart son partes de los genitales externos, sí, también verdadero. Ahí son todos son verdaderos. Los labios mayores debería ser acá, ¿no? Creo que ahí me comí ese. Pero bueno, se sobreentendía. La pregunta 2. También colocar verdadero y falso. ¿Las líneas de Langer describen la orientación de las fibras dérmicas dentro de la piel? Sí, verdadero. Son las líneas de Langer. Las glándulas bilaterales de Bartolín, también, o Bartolino, son denominadas glándulas vestibulares mayores, verdadero. Las glándulas vestibulares menores son glándulas superficiales revestidas de un epitelio cilíndrico simple secretor de mucina y que se abren a lo largo de la línea de Hart, también verdadera. Con respecto a las glándulas de Skene, son conductos, por lo general se abren distalmente y cerca del meato uretral, también verdadero. Entonces aquí todas son verdaderas. 3. Relaciones, dice, es un área en forma de almendra que está limitada por los lados por la línea de Hart, en la línea media por la cara externa del limen, en la parte anterior por el frenillo del clítoris y en la parte posterior por la horquilla. Esto corresponde a la letra E, que es el vestíbulo. El vestíbulo. La B es una membrana de espesor variable que rodea la abertura vaginal más o menos por completo. Ya sabemos que es el himen. La D carece de glándulas, en cambio es lubricada por trasudado que se origina en el plexo capilar subepitelial y cruza el epitelio permeable. Esta es la vagina. La C es una masa perineal fibromuscular que se encuentra en la línea media en la unión entre los triángulos anteriores y posteriores. Es la B, que es el cuerpo perineal. Y la última, la A, es la A, ¿no? Son agregaciones de venas en forma de almendra que se encuentran debajo del músculo bulbo esponjoso a ambos lados del vestíbulo. Son los bulbos vestibulares. Perfecto. Entonces ahí las alternativas vienen en sentido opuesto, ¿no? E, D, C, B, A. Es lo que debían marcar en la cartilla. 4. Marque lo correcto respecto al cérvix. Es la porción del útero cilíndrico y tiene pequeñas aberturas en cada extremo, los orificios cervicales internos y externos, eso es cierta. El canal endocervical no pasa por el cuello uterino que conecta los orificios, esa es falsa, ¿no? Porque acá hay un no. El cuello uterino se divide en partes superior, media e inferior, ¿sí? Esa es una de las subdivisiones del cuello, ¿no? Entonces, las verdaderas son A y C, que es la D, ¿ok? 5. Estructuralmente, el ovario consta de una corteza externa y una médula interna, sí. En las mujeres jóvenes la corteza es lisa, tiene una superficie blanca, opaca y está revestida
Doctor, no se le escucha su audio. Creo, dejo de presentar pantalla por unos minutos. ¿Ahí me escuchan, chicos? Ahora sí, doctor, no se le escuchó los últimos minutos porque se desconectó de la reunión. Qué raro. A ver, ahorita voy a estos compartir de nuevo. ¿Ahí me ven? ¿Ahí ven y me escuchan? Sí, doctor. Estábamos en la 7, ¿di? ¿O no? ¿O en la 6? ¿Me escuchan? Las 6, doctor. En la 6, ya. En la 6 sobre... con relación a las trompas de falopio marca lo incorrecto es la D, que es la porción más distal, es la región intersticial, no. Esto es incorrecta porque la porción más distal de la trompa de falopio es la región ampular o infundibular, ¿ok? Entonces, esta es la incorrecta. La 7, con relación al útero, marque lo correcto. Tiene una forma de pera, ¿cierto? Y consta de dos partes principales, pero desiguales. Claro, la parte, ¿a qué se refiere? La parte superior, que es más rechoncho, y la parte inferior, que es más cilíndrico, digamos, ¿no? La B es la porción superior y más grande, es el cuerpo o corpus, mientras que el cuello uterino más bajo e inferior se proyecta hacia la vagina, también es cierta. Entonces, aquí las correctas son A y B. La S dice, el istmo no tiene un significado obstétrico, especialmente porque forma el segmento. No, al contrario, sí tiene un significado obstétrico porque forma el segmento uterino, pero acá dice no. Entonces, esta sale, las correctas son la A y la B, ¿no? Pregunta 8. El ovocito secundario, al ser fecundado, reanuda acá sería la segunda división meiótica, el cual estaba detenido en la fase de metafase 2, ¿no? Esta es la alternativa. Entonces, el ovocito secundario, como es secundario, ya está en su segunda división meiótica y en la fase de, en la metafase 2. ¿Ok? 9. Durante la primera y segunda fase de la fecundidad, las enzimas responsables de atravesar la corona radiada y la zona pelúcida son respectivamente. Entonces, aquí, eh, las que atraviesen la corona radiada serían las hialuronidasas y la zona pelúcida sería la acrosina. Entonces, la alternativa aquí es la C. En la 10. Después de la penetración del espermatozoide, la zona pelúcida se torna impermeable a la penetración de los espermatozoides. Este fenómeno recibe el nombre de... Bueno, aquí inicialmente me habían puesto la reacción cortical, pero una de sus compañeras también me habló sobre esta reacción de zona que estaba, alguna literatura lo considera como sinónimos, tanto la reacción cortical como la reacción de zona. Entonces, se les ha considerado estas dos alternativas como verdaderas. Entonces, los que han marcado la A o la B está como verdadero, ¿ok? Como se les ha considerado esas dos alternativas. La 11. Al momento de la implantación, el producto se encuentra en el estadio de blastocisto, ¿no? Al momento de que llega hacia el útero, ya llega como blastocisto. Entonces ahí empieza a hacer la mórula, la gástrula y el embrión, ¿ok? 12. La implantación o nidación normalmente ocurre después de 6 o 7 días después de la fertilización, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la fecundación en la trompa, demora 6 a 7 días para que llegue hacia el útero, el embrión. Perdón, el blastocisto ya sería en este caso. 13. Marque la opción incorrecta del sistema cardiovascular en el desarrollo embrionario. Incorrecta, dice. ¿Cuál es la incorrecta? Es la B. Los capilares inferiores del saco vitelino forman los vasos sanguíneos y las células endoteliales. Esa es la incorrecta, la B. 14. Con relación a la gonadotrofina coriónica humana, marque lo falso.
¿Se producen en las células de sincitrio trofoblastos? Sí, pasan al torrente sanguíneo y llegan al ovario evitando la generación del cuerpo lúteo. Es exacto. La HCG es eliminado por vía renal y hepática. Esta es la incorrecta. Generalmente se excreta por vía renal, nada más, ¿no? Por eso que hacemos los exámenes en orina, ¿no? Por eso son bastante sensibles. Tan sensibles como los exámenes de sangre. La placenta es un órgano compuesto de numerosas vellosidades coriónicas, que tiene las siguientes funciones, excepto, dice. Acá el excepto es la producción de hormonas como LH, progesterona y estrógenos. Ahora, progesterona y estrógenos sí produce, pero acá está la trampa, ¿no? Es justo la LH. Entonces la alternativa, el excepto sería producción de hormonas. 16. Con respecto a la circulación fetal, marque lo falso. Lo falso. Acá la alternativa marcada es la C. Los mecanismos hematológicos de compensación fetal son efecto Everest intrauterino o poliglobulia, hemoglobina tipo F y mayor concentración de 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos fetales. Esta es la falsa que me habían marcado en esta alternativa, ¿no? 16, sí, la sé. Hay muchas cosas que le hacemos incluso por descarte. Esto lo podemos hacer por descarte, si es que no se acuerdan. 17. Una paciente de 8 semanas de gestación se presenta a la consulta con un ultrasonido que muestra un saco gestacional de 25 milímetros de diámetro medio, pero no se observa embrión. ¿Cuál es la interpretación más probable de este hallazgo? Si ya tiene 25 milímetros de diámetro promedio y no se encuentra embrión, entonces ese es un embarazo no viable, ¿no? No viable, porque ya con esta medida ya debemos encontrar un embrión. Y además tiene 8 semanas, imagínense. El embrión lo podemos ver hasta mínimo de 6 semanas, usualmente. En la 18. Una mujer de 9 semanas de gestación se presenta con un ultrasonido que muestra un saco gestacional de 30 milímetros y un LCR, es una longitud cefalorraquis de 8 milímetros, un embrioncito de 8 milímetros, sin latido cardíaco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También es un embarazo no viable, porque con un embrión con una longitud de 5, antes decía de 5, otra de 7, entonces si acá tiene 8, ya sobrepasa, digamos, el límite, ¿no? Y no hay latido cardíaco, ya se considera un embarazo no viable. Una mujer de 6 semanas de gestación tiene un ultrasonido que muestra un saco gestacional de 16 milímetros y un embrión LCR, longitud cefalorraquis de 4 milímetros, sin latido cardíaco. ¿Qué acción debe tomarse? Aquí la alternativa que se ha marcado correcta es la confirmar el embarazo y programar un seguimiento en 2 semanas. Sí, se confirma el embarazo porque hemos encontrado saco gestacional, un embrión de 4 milímetros, pero no hay latido cardíaco. Todavía las 4 milímetros a veces no se encuentra latido, por eso tenemos que hacer un nuevo control posterior, ¿no? Pero hay que hacerlo a la semana o a las 2 semanas. Acá hay una alternativa de 2 semanas, entonces esta la podríamos considerar. 20. Durante el embarazo, ¿cuál de los siguientes cambios fisiológicos es más notable en el volumen sanguíneo? O sea, relacionado al volumen sanguíneo, es la C. Aumento de volumen sanguíneo entre un 40 a 50% durante todo el embarazo, ¿no? Este aumento sanguíneo nos ayuda a nosotros cuando la paciente da a luz en las pérdidas sanguíneas que tiene. O sea, por eso que una mujer en el embarazo, en el parto o en la cesárea sangran regular cantidad y no aparecen signos de shock o de hipovolemia, porque justamente este aumento del volumen sanguíneo nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a compensar, digamos, eso. ¿No? Mire, casi la mitad.
¿Qué hormona juega un papel crucial en la regulación del apetito y el metabolismo durante el embarazo? Aquí era la leptina. Hay algunos de ustedes que estaban indagando sobre la insulina también, pero directamente es la leptina. 22. ¿Cuál de los siguientes cambios en la función respiratoria es más común durante el embarazo? Es la B, aumento de la frecuencia respiratoria. Sí, es cierto. Aumenta la frecuencia respiratoria. La 23. Durante el embarazo, ¿cómo no se ve afectada la distribución de medicamentos en el cuerpo? ¿Cómo se ve afectada la distribución de medicamentos en el cuerpo? Aquí, aumento de la distribución debido al aumento del volumen plasmático. Eso es cierto, ¿no? Aumenta el volumen plasmático, por lo tanto, va a aumentar la distribución del medicamento. 24. Lorena es una gestante de 8 semanas por última regla. Tiene antecedentes del LES y SAF. Era lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico. ¿Ok? Sus 2 embarazos previos han cursado con abortos espontáneos tempranos. Es cierto con respecto a este embarazo. ¿Se trata de un embarazo de alto riesgo? Sí, porque tiene todas estas patologías, ¿no? Entonces, a ver, acá dice, no. Entonces, solamente la A. La A es correcta. 25. De acuerdo a la atención prenatal reenfocada, marque lo incorrecto. Lo incorrecto es la E, no se debe promover y preparar para la lactancia materna. Esto por descarte también, chicos, ¿no? O sea, esto es lógico, que durante el trabajo, durante el control prenatal sí se tiene que hablar sobre la lactancia materna, que es importantísimo. Según la norma técnica de salud, atención integral de salud materna en gestantes con RH negativo, con prueba de CUMS indirecto negativo, se repetirá la prueba mensual hasta la semana 28. Si la gestante no está sensibilizada, se deberá administrar inmunoglobulina D acá sería entre 28 y 32 semanas. 28 y 32 semanas. Siempre y cuando tenga mi CUMS indirecto negativo, ¿ok? En la atención prenatal reenfocada, marquen lo incorrecto. El incorrecto aquí era la D, prescripción de calcio a partir de 24 semanas hasta el parto. En la norma dice a partir de las 20 semanas, ¿no? Había una duda con alguno de ustedes sobre la C, prescripción de ácido fólico y sulfato ferroso a todas las gestantes a partir de las 14 semanas, que estaban considerando como lo incorrecto, pero esto sí se puede dar, ¿no? Se puede dar. Acá está, a partir de las 14 semanas es obligatorio dar el sulfato ferroso, por ejemplo, pero el ácido fólico también se podría dar, o sea, no es algo que se descarta, pero tampoco no está contraindicado, ¿no? Entonces se puede dar. Incluso el ministerio tiene dentro de su arsenal farmacológico pastillas que vienen sulfato ferroso y ácido fólico en un solo medicamento, son una sola pastillita. Entonces, eso les dan, por ejemplo, en los centros de salud. Ustedes cuando vayan a un centro de salud van a ver ese tipo de medicamentos. 28. ¿Cuál es el diámetro del cráneo que expone al feto en la presentación de vértex? Una mollerita que le dicen algunos. ¿Y cuánto es el promedio de dicho diámetro? Entonces, aquí era para que ustedes escriban cuál es el diámetro y cuánto medía. El diámetro es el suboccipito bergmático, que es el diámetro menor, el menor diámetro que se presenta hacia la pelvis. Al igual que el diámetro submento, el fronto submentoniano también, o sea, la presentación de cara con la presentación de vértex son los diámetros menores que se presentan a la pelvis y miden 9.5 centímetros, ¿ok? Eso ténganlo siempre presente. La OMS recomienda ácido fólico en gestantes de bajo riesgo. ¿Cuántos? 0.4 miligramos de bajo riesgo, ¿ok? 0.4 miligramos. El MINSA recomienda ecografías de rutina en 1 por trimestre, ¿cierto? 1 por trimestre. En la última norma técnica, que es del 2013, 14, creo, que ya este año, si Dios quiere, ya va a salir la nueva norma técnica. El Papa Nicolau en el embarazo, dice, ¿se toma indistintamente del estado gestacional? Sí, esto sí, se puede tomar en cualquier momento, el Papa Nicolau.
32. La presentación fetal se evalúa con las maniobras de Leopold. ¿Qué maniobra de Leopold? La presentación en la tercera, ¿no? La tercera maniobra. La primera, primeta, dice acá. Primera maniobra es del fondo, segunda maniobra a los costados, la tercera maniobra abajo en la pelvis para ver qué es lo que se presenta. El punto guía en la presentación de frente es la nariz. De frente es la nariz, ¿ok? ¿Qué fármacos se pueden usar en cualquier caso para prevención de hemorragia postparto? Marquen la incorrecta. Aquí es la ergometrina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tengamos una paciente con preeclampsia o con presión alta y está en un contexto de hemorragia postparto, no debemos dar ergometrina, ¿ya? Porque eso le sube más la presión. Misoprostol y oxitocina sí son los indicados. Para la anticoncepción postparto en periodo de lactancia se puede emplear. Marca la incorrecta, dice. La incorrecta serían las píldoras combinadas, por lo que estos tienen estrógenos y los estrógenos estarían contraindicados, sobre todo en los primeros 6 meses, dice la OMS. Algunas literaturas esto refieren sobre todo en las primeras 6 semanas, ¿okay? Pero básicamente por los estrógenos. 36. Son 2 de los marcadores ecográficos de cromosomatías empleados en ecografía genética. Marca la correcta. ¿Cuáles son los marcadores? Aquí la correcta sería el ductus venoso más el hueso nasal. ¿Ok? Ductus venoso y hueso nasal. En la segunda fase del parto existen uterotropinas que permiten la preparación para la tercera fase del parto. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas? Claro, una de ellas es el lactógeno placentario, ¿no? Eso no tiene nada que ver en el trabajo de parto. 38. En la fase latente y activa del trabajo de parto, el promedio de la velocidad de dilatación en nulíparas es respectivamente, dice. O sea, ¿cuál es el promedio en la fase latente y cuál es el promedio en la fase activa? Aquí sería la alternativa, la B. Sería 6.4 horas, máximo 20 horas en la fase latente y 1.2 centímetros por hora en la fase activa. Creo que así está en el Williams, me parece. 39. En el segundo periodo del trabajo de parto existen movimientos cardinales de la cabeza. ¿En cuál de ellos el feto se encuentra en la variedad occipito anterior? Occipito anterior. Entonces, ¿en cuál de ellas es en la rotación interna? Lo que está así, va a haber una rotación interna y se pone en occipito anterior. Y la última, ¿cuál es la maniobra principal durante el manejo activo del alumbramiento? Es la maniobra de Brad Andrews, ¿no? La maniobra de Brad Andrews es la de tracción contra tracción. Tracción contra tracción. Es la maniobra de Brad Andrews. Y esa es la última pregunta, chicos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna alternativa o alguna pregunta en general que les quiera mostrar. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se le logra escuchar. ¿Alguna duda? ¿En alguna pregunta? Doctor, ¿le puede mostrar las primeras, por favor? ¿Esas? Sí. ¿Cuál tienes duda? Ah, no, es que entré un poco tarde y estaban en la 4. ¿Perdón? Es que entré a la resolución un poco tarde y estaban en la pregunta 4. Ah, ya, pues, ¿por qué eres tardona, pues? Igual, chicos, si desean, miren, yo mañana voy a estar de turno en el hospital de guardia. Yo voy a llevar las pruebas allá. El que desea puede ir para que chequee su examen y pueda corroborar su nota que les ha pasado Luis, ¿ya?
Con toda confianza. Se van.